Ya estamos recibiendo a esta hora al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien saludamos con el afecto de siempre, ministro. Es Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Buen día. hola Alberto, buenos días, gracias por la invitación, a las Qué, órdenes. qué gusto enorme. Estoy junto a Verónica Landeta y me gustaría de arranque, ¿no? Preguntarle porque la semana anterior tenían precisamente en su natal Cuenca esta gran reunión con autoridades de los gobiernos locales. Entiendo que son autoridades locales de 25 países que se reunieron entre el 29 y el 30 y plasmaron la llamada Declaración de Cuenca. A mí me encanta ponerle énfasis a este asunto, ¿no? Lo relacionado con aquello de impulsar los ODS. Para mucha gente los ODS es cualquier cosa, ¿no? O simplemente algunos ni los conocen, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero desde que las Naciones Unidas comenzaron a darle fuerza a este tema, realmente pues es muy interesante el ir interiorizándose en aquello y que las autoridades también se vayan comprometiendo. ¿Qué características tiene esta declaración de Cuenca y desde el punto de vista práctico, cómo le va a servir a las comunidades de quienes lo suscribieron? Bienvenido nuevamente, ministro. Alberto, buenos días, gracias por la invitación. Usted bien lo ha citado, tuvimos la grata satisfacción que el día 29 y 30 del mes pasado de septiembre en la ciudad de Cuenca mantuvimos el 14º Foro Ministerial de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con 33 delegaciones, entre las cuales nos visitaron 17 ministros de Estado, 5 embajadores representando a sus países, y aquí se pudo trabajar en lo que las Naciones Unidas llaman la recalibración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que son objetivos en la Agenda 2030 hacia el año 2030 para que logremos cumplir aquellos, como por ejemplo en términos ambientales, en términos productivos, pero sobre todo en términos sociales, la disminución del hambre en América Latina y el Caribe, la disminución de la pobreza, y estos objetivos tienen que ser recalibrados basados en dos elementos fundamentales. El primero, la pandemia, que es una realidad que vivió el mundo y que obligó a reconstituir algunos objetivos, no solamente de carácter institucional, sino también financieros, económicos, que obviamente se reconciliaron a partir de esta realidad. La segunda, la guerra de Ucrania con Rusia, que es indudable, genera un impacto sobre todo de carácter social en América Latina y en nuestro país. Aquí, Alberto, tuvimos la posibilidad de poner en conocimiento los logros del gobierno nacional, los logros del gobierno del presidente Lazo, del gobierno del Encuentro en materia de política social. No fortuitamente fuimos la sede, los anfitriones de este foro internacional. Creo que el nivel de inversión en política social por parte del gobierno del presidente Lazo es significativo en la región. Llegamos a invertir 13.000 millones de dólares por año en el promedio comparado con los gobiernos anteriores, que el anterior llegó a invertir 11.000 millones y el penúltimo gobierno, el presidente Correa, invertía 8.300 millones de dólares. Nosotros hemos puesto con la misma metodología de cálculo medido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 13.000 millones de dólares. Ese es el reflejo de haber impulsado proyectos como, por ejemplo, el bono Infancia Futuro para disminuir la desnutrición crónica infantil, el haber acrecentado a $55 del bono de desarrollo humano, el haber ampliado los servicios de protección social por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el impulsar el programa de medicina cerca por parte del Ministerio de Salud. Es decir, como puede verse, todo es un contexto mediante el cual nos estamos preocupando para que la política social, que es la prioritaria dentro del gobierno nacional, efectivamente sea en términos tangibles, sea visibles como lo que están sintiendo los ecuatorianos en el momento de que nuestro ministerio, nuestro gobierno llega a los sectores más vulnerables, aquellos que están en pobreza y pobreza extrema. Claro, siempre decimos, ¿no?, que es importante anclar cualquier iniciativa en lo social y de cualquier índole a aquello, a los 17 ODS que
desde hace años se vienen impulsando. Permítame, Verónica Landeta continúa desarrollando estos temas también que tienen que ver pues con los aspectos de la entrega de estos tipos de créditos, Vero. Ministro Bernal, buen día. Buenos días, Verónica, gracias por su entrevista. Buen día. La otra vez veía un reportaje muy bonito sobre el tema de los emprendimientos, definitivamente dado por los créditos que el MIES entrega, y bueno, veía a muchas personas que del desempleo y a lo mejor también por querer ser ya más independientes, le apostaban a estos emprendimientos, y definitivamente veía pues muchas ideas que fueron apoyadas y que hoy son unas empresas pequeñitas, ¿no? Y que dan trabajo y que obviamente generan esa productividad que es lo que se quiere multiplicar en el país. ¿Qué tanta aceptación ha tenido este producto de estos créditos de emprendimiento? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuántas personas se han enganchado con esto? ¿Cuánto definitivamente hemos podido generar ya en números con estos créditos? Qué bueno que me toque este tema. Nosotros estamos próximos a incorporarnos desde la perspectiva del MIES a este gran proyecto de créditos del 1% hasta 30 años plazo y hasta $5,000 que el gobierno del presidente Lazo lo ha entregado. Estos créditos que ya bordean la inversión de $105 millones a más de 40,000 ecuatorianos y ecuatorianas en los diferentes ámbitos, también se incorporarán en esta primera etapa 3,000 mujeres del sector rural, del sector vulnerable, que están en pobreza extrema, que son beneficiarias del MIES. Se incorporarán mediante el programa denominado Impulso Violeta. Lo lanzaremos ahora el 7 de octubre en la ciudad de Guayaquil, ahí donde ustedes. Y efectivamente esto va a permitir, Verónica, que nuestras mujeres que están, porque es destinado exclusivamente a mujeres del programa nuestro, exclusivamente para poder disminuir inclusive la violencia basada en género, que en ciertos sectores del país la hiperdependencia económica también genera esta problemática penosa y lacerante. Por lo tanto, hemos creído que a través de esto podamos impulsar el desenvolvimiento y el requerimiento de créditos de esta naturaleza. Pero aquí quiero darle un contexto general, porque recuerde que no solamente es este crédito, también veníamos dando los créditos de desarrollo humano que también permite la puesta en marcha de los emprendimientos. Si usted se pone a ver la cronología de cómo el Ministerio de Inclusión Económica y Social lleva adelante esta propuesta, arranca con el bono, ¿de acuerdo? Luego, a partir del bono entra un proceso de capacitación como segundo paso. Luego de capacitados, empezamos el proceso de la generación del crédito, que es el que estamos hoy conversando con usted, tanto el crédito de desarrollo humano como el crédito 1x30, que es el programa emblemático del gobierno nacional, que es el único crédito con esas condiciones en el mundo, y hay que decirlo, con enorme propiedad. Tercero, ¿no? Y les hemos entregado el crédito. Cuarto, se lo realiza el emprendimiento. Pero ahí no se cierra el círculo, Verónica, porque podemos haber cumplido todo ese proceso, pero no logramos vender, no logramos comercializar. Aquí siempre cuento una anécdota. Antes que yo sea ministro de Estado, yo fui gobernador de mi provincia, de la provincia de La Suay, y me fui con el Ministerio de Agricultura, cuando gobernador, a una parroquia pequeñita de Victoria del Portete, que lleguemos a entregar un curso de capacitación de agricultura. Y una lideresa de ahí me dio la mejor lección de mi vida. Y me dijo: gobernador, no me enseñe a hacer lo que ya sé, yo sé cultivar el campo. Ayúdeme a vender porque se me muere la papa, se me pudre la papa, se me muere la manzana bajo el árbol. Entonces, ahí entendí que para cerrar el círculo hay que tener como Estado la responsabilidad para aquellos sectores vulnerables de ayudarles a vender, de que efectivamente se logre la comercialización. Ahora sí, recuerda los 4 pasos. Llegamos al emprendimiento. Claro. El jugo de coco, tenemos las manillas, tenemos cualquier emprendimiento, el tejido, el que decida la emprendedora nuestra, los huertos comunitarios. Nuestra obligación es que la comercialización se la dé, y ahí estamos trabajando con la Subsecretaría del Conocimiento y el Emprendimiento, con catálogos electrónicos, pero por sobre todo con 2 proyectos que son increíbles. El primero, la Feria del Encuentro, en donde son ferias que dinamizan la economía de esa base social y les permiten vender. Y el segundo, además de la Feria del Encuentro, se incluye una ciudad inclusiva en donde vienen todos los familiares, amigos de las personas adultas mayores, personas con discapacidad,
de los niños y niñas que están en nuestros servicios. Y esto se vuelve una fiesta de la inclusión. Y además de la fiesta de la inclusión, compran y venden productos. Hay gente que en estas ferias quisiera invitarle, Verónica, le dicen, ministro, vendí todo. Lo que no he vendido en 3 meses, vendí en esta feria. Ahí tenemos que ya decir deber cumplido, porque logramos que se cierre el círculo y la gente logre generar un emprendimiento que en algunos de los casos, en el sur de Guayaquil, vuelvo a tocar el tema de la bella ciudad en donde está I-99. Mire, ahí en el sur de Guayaquil recibí un testimonio de una señora que la tenemos documentada en nuestras redes, en la que dijo, no solamente ahora logré vender bastante, sino que he logrado la posibilidad de crear una fuente de empleo. Imagínense ustedes, a partir del sector vulnerable, generación de empleo mediante estos mecanismos que usted lo ha citado y me ha permitido desarrollarlo, mi estimada Verónica. Interesante, realmente, interesante. Son las 7:19. Antes de ir con Lorena Baque, justamente preguntarle, ministro, ¿cómo han avanzado con esa iniciativa que se habían empeñado ustedes, ¿no? El hecho de depurar esa base de datos para la entrega de los bonos que impulsa y que lleva adelante el gobierno nacional. ¿Cómo han avanzado en aquello? ¿Y qué tanto va a servir? ¿Qué tanto va a servir justamente el censo, que ya se está desarrollando en la fase virtual desde el 1 de octubre y que tendrá pues ya desde el punto de vista presencial en el mes de noviembre su realización? ¿Qué tanto va a servir también para tener toda esa data que se requiere para impulsar los proyectos sociales? Bueno, partiendo del censo, creo que es fundamental, ¿no? El tener una información, una data que nos permita tomar decisiones adecuadas como política pública es prioritario. Y yo déjeme sumarle algo que es importante, no solamente el censo general, tanto de población como de vivienda, que se viene realizando con el INEC, es el importante. También para el mes de noviembre tendremos la encuesta de desnutrición crónica infantil llevada adelante por el propio INEC en el Ecuador. Un dato que viene desde el año 2018 sin realizárselo, cuando el enfrentar un tema relacionado con disminuir la desnutrición crónica infantil debe ser con información actualizada, permanente, y esa es la disposición que ha puesto el presidente Lasso. Mire usted los logros y avances que hemos tenido en el gobierno con respecto a un tema tan lacerante como la desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, vamos a tener una información datológica permanente año tras año. La primera que tendremos será ahora en noviembre, lanzado por el INEC, y va a ser en octubre, pero el tema del paro de junio no nos permitió tener esta información con anticipación, y esto nos permitirá tomar decisiones en varios ámbitos. El censo general para todos los ministerios, carteras de Estado, para todo el país, inclusive para la empresa privada, el sector privado, el censo es fundamental en términos generales. Pero para nosotros el censo y la encuesta de desnutrición crónica infantil es transversal para dar cumplimiento al objetivo que tenemos como tal. Y por otro lado, es importante decirle que esta actualización, Alberto, que llevamos adelante sobre el bono de desarrollo humano, las pensiones, es de manera constante. Sin embargo, dimos cumplimiento a lo comprometido por el presidente en su campaña electoral. Vamos a actualizar el bono, se lo realizó en el cuatrimestre comprendido entre diciembre del 2021 y marzo del 2022. Hasta abril cerramos todos los temas de actualización masivo, en donde se incluyó a casi 200,000 núcleos familiares nuevos en las pensiones, porque ingresaron la gente que mereciéndolo no estaba en la base de datos, pero también se excluyó a casi 110,000 núcleos familiares que sin merecerlo estaban. Hemos tenido que hacer ajustes porque puede haber algún grado de perfectibilidad que requiere el proceso, pero en su gran mayoría creo que logramos identificar a aquellos que no merecen y estaban dentro de la protección del Estado. Todavía todo esto sigue siendo perfectible, no es un tema que esté escrito en piedra. Correcto. Y esto lo vamos haciendo mensualmente acorde a los requerimientos de cada sociedad. Hay que hacerle el seguimiento a eso, ministro. Permítame, Lorena Baque está incorporándose a esta mesa de trabajo y tiene una consulta para usted. ¿Cómo le va, ministro Bernal? Muy buenos días. Justamente a raíz del asesinato de la abogada Bernal,
se vislumbró y se dio a conocer todo este tema de la violencia de género. A raíz de eso también se comenzaron a implantar mesas de diálogos con grupos feministas, algo que no se ha hecho, ¿no? Nunca se lo ha hecho con los grupos feministas para receptar todas esas peticiones, todas esas requerimientos por parte de este grupo social. ¿Cómo se ha llevado a cabo eso? ¿Cuándo se lo va a llevar? ¿Cuán largo va a ser estas mesas de diálogo? ¿Y cuál es la finalidad de esto? A ver, Lorena, yo creo que partiendo del hecho que el gobierno del presidente Lasso ha generado varias acciones en materia de política económica, política social, política de derechos humanos, que efectivamente se dista mucho de otros gobiernos. Somos aquel gobierno que en términos de hechos reales y concretos hay mucho para informar, pero a veces también hay que comprender que todo el espectro del Ecuador es al que debemos nosotros abrirnos para el diálogo. Usted bien cita, por primera ocasión se va a dar un diálogo de esta naturaleza. Las 10 mesas que se estaba trabajando con los pueblos y nacionalidades indígenas también es por primera ocasión en el Ecuador. Nos sentamos entre ecuatorianos para poner de por medio las similitudes y las disimilitudes que tengamos como sociedad y sacar conclusiones positivas. Pero el presidente ha dicho, hay que ampliarnos a otros sectores y vamos a hablar con los adultos mayores en una mesa específica tratada para ello. Vamos a hablar también con las mujeres de todo el Ecuador, grupos y sectores, no solamente sector feminista, también aquellos sectores de mujeres que no necesariamente pertenecen a este sector, que no necesariamente forman parte de estas organizaciones y colectivos, pero que formen parte del diálogo. Yo creo que todos, las ecuatorianas, todas las mujeres que puedan aportar para que la política nacional, la política pública sea perfectible de manera permanente, serán bienvenidos en estas mesas de diálogo. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno están ya articulando para que estas mesas se pongan en práctica. Usted sabe que hay que llevar adelante una cierta metodología previa, aprobarla, así como fue el tema de las mesas de diálogos con los pueblos y nacionalidades indígenas. Estas adicionales, la 11ª, 2ª y 3ª que se instalarán en el Ecuador, tendrán grandes resultados. Yo creo que quién más que los sectores femeninos, que las mujeres ecuatorianas que defienden, que están activas por defender el derecho de la mujer, por disminuir la violencia basada en género, para darnos lineamientos para que el gobierno nacional estructure una política pública que vaya en mejora y en beneficio de la mujer ecuatoriana. La Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno ha destinado $24 millones para disminuir la violencia basada en género. A eso hay que sumarle $11.900.000 que el MIES entregará, 3.900.000 con respecto al crédito que mencionabas a Verónica hace un momento para las mujeres y disminuir la violencia basada en género. Y a ello, súmele 11.900.000 más, perdón, 8.900.000 más que tenemos todavía en un proceso de construcción para también entregar créditos a través del CONAFIPS, de un recurso que es propio del Ministerio de Inclusión Económica y Social y que hemos recibido la disposición del presidente que también se ponga ese recurso en la mujer ecuatoriana. Pero tiene una particularidad, la mujer ecuatoriana de los sectores rurales, sobre todo quienes están en pobreza extrema. Ese es el fundamento básico que tendrá este recurso. Como ve, es un dinero muy alto y considerable, de lo que antes no había nada para las políticas de disminución de violencia basada en género. Por lo tanto, hay acción, pero también existe reacción de la sociedad y por ello necesitamos estas mesas para que las mesas puedan confluirse estos dos espacios y sacarse conclusiones positivas para el Ecuador. Muy importante, bueno. Importante realmente, ministro Lorena, Alberto, porque definitivamente pues se van cerrando brechas. Espero que definitivamente estos aportes y estas mesas, estos diálogos, estos créditos también involucren el tema de ir desechando, aboliendo ciertos comportamientos culturales que hay que desterrarlos de nuestro comportamiento, de nuestra educación, para que así también pues definitivamente se vaya avanzando
avanzando, ¿no? No solamente en el tema de violencia de género, sino de muchos otros posicionamientos. Y no solamente hablo de la mujer, sino también de los hombres. Ministro, mil gracias por su entrevista, gracias por generarnos estas noticias positivas que definitivamente son a veces muy necesarias. Lo invitamos más adelante para que nos siga contando cómo marcha todo este tipo de la entrega de créditos. Mil gracias de nuestra parte. Gracias, Verónica, Lorena, Alberto. Un honor haber compartido con ustedes. Un abrazo y pronto espero estar ahí en los estudios de I99. Venga. Excelente día. Es Esteban Bernal, el ministro de Inclusión Económica y Social de nuestro país.